Hola, mi nombre es Iván Sazota Paredes y en esta oportunidad daremos seguimiento al curso de Circuitos Eléctricos 1. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio acerca sobre la ley de Ohm y bueno, el ejercicio dice así: del siguiente circuito calcule lo siguiente. Inciso A. Calcule la resistencia total del circuito en serie. Inciso B. Calcule la corriente de la fuente IS. Inciso C. Determine los voltajes de cada resistor. Inciso D. Calcule la potencia disipada por cada resistor. Y finalmente el inciso E. Determine la potencia entregada por la fuente y compárela con la suma de los niveles de potencia del inciso D. Muy bien, pues como vemos se trata de un ejercicio bastante sencillo. Se nos dice que el circuito es un circuito conectado en serie. Como podemos ver, pues consta de una fuente de tensión independiente de 20 volts y tres resistencias. La primera de ellas con un valor de 2 ohms, la segunda con un valor de 1 ohm y finalmente la resistencia 3 con un valor de 5 ohms. De acuerdo, entonces aquí vamos a poner solución. Vamos a iniciar con el inciso A, el cual nos dice que debemos de calcular la resistencia total del circuito en serie. Como nosotros sabemos que el circuito está conectado en serie, nosotros sabemos que las resistencias en serie, esto salió un poco raro, ah, las resistencias en serie, esto es resistencia equivalente, ¿no? Como están en serie, voy a poner R1 más R2 más R3, ¿no? Entonces, las resistencias en serie se pueden sumar. Entonces, la resistencia equivalente es igual a la suma de las resistencias 1, 2 y 3, porque las resistencias en serie se pueden sumar así. Entonces, resistencia equivalente, sabemos que resistencia 1, pues su valor es de 2 ohms, la resistencia 2 es igual a 1 ohm, y la resistencia 3 es igual a 5 ohms. Por lo tanto, la resistencia, que voy a ponerlo, equivalente es igual a 8 ohms. Y ya tenemos la respuesta del inciso A. Aquí vamos a seguir con el inciso B. El inciso B nos pide calcular la corriente de la fuente IS. Véase aquí pues que así es como nombran, ¿no? IS es igual, o sea, quieren decir que es la corriente de la fuente, ¿no? Simplemente así le pusieron ese nombre. Nosotros sabemos que la corriente, eh, pues por las fórmulas, ¿no?, que vimos de la ley de Ohm, es igual al voltaje, en este caso pues de la fuente, sobre la resistencia. Y aquí la resistencia va a ser la resistencia que acabamos de calcular, la resistencia equivalente. Entonces lo dividimos entre resistencia equivalente. Entonces aquí sustituimos los datos que conocemos. Entonces sabemos que la fuente vale 20 volts, la resistencia equivalente es igual a 8. Nosotros sabemos aquí, si sacamos la mitad, ¿no?, del numerador y denominador, nos va a quedar 10 cuartos, que si aquí le volvemos a sacar la mitad, son 5 medios, y eso es equivalente o es igual a 2.5 amperes. Entonces, la respuesta del inciso de B, es 2.5 amperes, lo cual es la corriente de la fuente. Ahora vamos con el inciso C. El inciso C, esto salió feo. Inciso C nos dice que determinemos los voltajes de cada resistor. Aquí nosotros sabemos, ¿qué sabemos? Pues los valores, ¿no?, de cada resistor, y sabemos la corriente que fluye a través del circuito. Y al ser un circuito conectado en serie, pues esta corriente 2.5 amperes es la que fluye, o sea, es igual, ¿no? Es igual tanto para resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿Por qué? Porque están conectados en serie, tal como veíamos, ¿no?, en las diapositivas en los videos pasados.
pues sabemos que en una conexión serie la corriente es la misma. Entonces vamos a calcular el voltaje de la resistencia 1. Eso, bueno, aquí con la fórmula de la ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿no? Entonces aquí vamos a sustituir. Sabemos que la corriente pues es 2.5 amperes. 2.5 amperes. Y la resistencia 1 es igual a 2. Entonces aquí voy a poner que es igual a 5 volts. Ok. Luego vamos con voltaje de la resistencia 2. Bueno, aquí creo que sí. Ok. Sí. Luego vamos con la resistencia 2. Sabemos que la corriente pues es la misma, 2.5 amperes. Y la resistencia 2 vale 1 ohm. Por lo tanto, el voltaje entonces va a ser 2.5 volts. Y vamos finalmente con el voltaje de la resistencia 3. La corriente es la misma. Y la resistencia 3 vale 5 ohms. Lo cual 2.5 por 5 pues sería 12.5 volts. Aquí pues subrayamos esto. Vamos a encerrar las respuestas que obtuvimos, que calculamos. Y bueno, luego vamos con el inciso D. Inciso D. Me salió casi igual. Bueno, calcule la potencia disipada por cada resistor. Nosotros sabemos que la potencia puede ser calculada como voltaje por corriente, ¿no? Entonces, nosotros ya conocemos el voltaje en los resistores y también sabemos la corriente que fluye en cada uno de ellos. Por lo tanto, podemos calcular fácilmente la potencia, ¿no? Entonces, la potencia disipada en el resistor 1 sería los 5 volts. Aquí, 5 volts por los 2.5 amperes, ¿no? Entonces aquí va a ser igual a 12.5 watts. Luego la potencia en el resistor disipada en el resistor 2 sería los 2.5 volts por 2.5 amperes. Ok, entonces esto sería igual a 6.25 watts. Y aquí voy a mover un poquito porque me estoy quedando sin espacio. Ok, luego pues la potencia disipada en el resistor 3 sería los voltajes, serían los 12.5 volts por los 2.5 amperes. Y eso es igual, calculamos, serían 31.25 watts. Entonces encerramos los resultados. Listo. Y el último inciso, a ver, aquí se ve un poco. Uy, esto no es aquí. A ver, ¿cómo? Ahí está. Ay, me borró aquí. Voltaje. Me borró esto. Bueno, no pasa nada, lo volvemos a escribir. 5 volts, 12.5 volts. Y creo que nomás eso. Ok.
A ver. Uy, no tanto. Ahí está, más o menos ahí. Bueno, aquí para hacer espacio voy a eliminar esto, ¿no? Del inciso A para poner aquí el último. Que nos queda el ejercicio. Aquí nada más voy a poner que el inciso A es igual a esto, ¿no? Entonces, el último inciso, el inciso E, nos pide que determinemos la potencia entregada por la fuente. Vamos a calcular eso, ¿no? Potencia fuente es igual, sabemos que es voltaje, el voltaje pues de la fuente es de 20 volts, y la corriente, y sabemos que la corriente que hay en el circuito pues es de 2.5 amperes. Entonces sustituimos aquí 2.5 amperes y eso calculándolo nos da igual a 50 watts. Esa es la potencia que suministra la fuente al circuito, ¿no? Y luego dice que la comparemos con la suma de los niveles de potencia del inciso D, ¿no? Entonces yo voy a poner aquí los 50 watts que corresponden a la fuente. Y del otro lado de la igualdad voy a poner la suma de cada una de estas potencias disipadas en los resistores para comparar si es igual, ¿no? Entonces 12.5 watts más 6.25 watts más los 31.25 watts, ¿no? Entonces nosotros podemos sumar eso. Aquí voy a pues sacar la calculadora para que notes este cálculo. 12.5 más 6.25 más 31.25, y como puedes ver nos da igual a 50, que es la potencia de la fuente. Entonces esos 50 watts de la fuente es así, de esta manera se distribuyen, ¿no? Cada elemento pues toma una parte, ¿no? de esa potencia. Entonces aquí también voy a encerrar esta respuesta. Y pues creo que ya estaría todo, ¿no? Si sube... sí, ok, con razón. Esto es del inciso C. Y bueno, pues como te pudiste dar cuenta, se trató de un ejercicio simple. En este ejercicio lo que pusimos en práctica pues fue principalmente la ley de Ohm. También pusimos en práctica cómo calcular la potencia. Y bueno, vimos pues este circuito, que es un circuito conectado en serie. Y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? A grandes rasgos. Espero que el video te haya sido útil, que el ejercicio te haya parecido interesante, que lo hayas podido realizar, comprender. En dado caso de que tengas alguna duda, sugerencia, no sé, cualquier comentario, pues puedes hacérmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y bueno, te veo en el siguiente video donde vamos a seguir realizando más ejercicios. Muchas gracias.